Queridas hermanas y hermanos, fíjense que cuando yo era adolescente me molestaba un mandamiento y la frase de Jesús que escuchamos hoy en el Evangelio: amar a Dios por sobre todas las cosas. Y con la rebeldía típica de esa edad me decía: ¿por qué voy a querer más a Dios o a Jesús que a mis padres que me han dado la vida, que me han mantenido todo el tiempo, que siempre han estado allí cuando los necesito, que se han sacrificado para que no me falte educación, alimento, medicamentos y muchas cosas más? Y pensaba, sí, creo que debo amar a Jesús, pero después de mis padres y hermanos, porque a ellos los siento más cerca y con ellos convivo todos los días. Y pensaba, sí, Jesús, te amo, pero discúlpame, en segundo lugar. Y decía yo como adolescente: no seas pretencioso, Jesús. Solo con el paso del tiempo comprendí que cuando Jesús nos pide amarlo por encima de todo, amar a Dios por encima de todo, no es porque Él sea egoísta, egocentrista y quiera todo para Él, sino por otra razón muy distinta: para ayudarnos en todo momento. Y comencé a comprender mejor las cosas cuando me di cuenta de lo pasajero y fugaz de la vida, de nuestros seres queridos y de todas las cosas materiales. Pero para que me entiendan mejor, les comparto lo siguiente. En las conferencias que doy sobre cómo ser feliz y alcanzar el éxito, menciono varios puntos a seguir, y entre ellos el desarrollar estas 6 áreas: la salud, la familia, la vocación o vida profesional, la relación con la sociedad, la parte económica y el área espiritual. Y en una de esas conferencias, una señora me decía: ¿para qué necesito relacionarme con los demás en la parte social si con mi familia lo tengo todo y me siento muy feliz? Yo no necesito a nadie más. Y de hecho, así vivían estos hermanos nuestros, cerrados a los vecinos, con el trato mínimo a las personas que les surtían cosas o en el mercado. Y en la parte espiritual, ella decía: yo no necesito a Dios, con mi familia tengo. Ella misma decía: somos una familia muégano. Bueno, y para quienes no son de México, les comento que el muégano en México es una golosina formada por varios cuadritos de masa que al dorarse en aceite se esponjan y después se hace con ellos una especie de esfera, uniendo los cuadritos entre sí con una mezcla mielosa que los mantiene precisamente muy pegados. Así que decir una familia muégano es decir una familia donde todos los miembros están muy, incluso demasiado pegados. ¿Qué pasó con esta señora que decía que no necesitaba nada de los demás? Una tragedia. Lamentablemente, en un viaje en familia, el auto chocó y todos murieron: esposo y los 3 hijos, menos ella. Y como no se relacionaba con nadie, al funeral no la acompañó nadie. Y por el mismo aislamiento que ella había provocado, no podía compartir con nadie su dolor ni recibir algún apoyo. Pero, gracias a Dios, acudió al curso de tanatología y ahí escuchó primero el testimonio de una persona que tenía cáncer. Esta persona era un personaje famoso con mucho dinero, pero invadido por el cáncer. Él comentó: estuve mucho tiempo alejado de Dios. Confiaba más en mi dinero, en mi fama, en mis posesiones, en mis amigos e incluso en mis familiares. Pero primero, por una mala inversión y una demanda, perdí todo, incluyendo a los que consideraba mis amigos o seres cercanos que me abandonaron en los momentos difíciles. Y después, yo que me sentía el superfuerte, que podría con todo, me enfermé. En una palabra, todo aquello en lo que confiaba me falló. Me fallaron mis inversiones, mi fama, mis supuestos seres queridos y también mi cuerpo. ¿Qué me quedaba hacer? Darme un balazo.
Afortunadamente vine a la iglesia para pedir perdón por lo que iba a hacer y escuché que en medio de las peores adversidades Dios nunca nos abandona. Por eso la frase que está a los pies del Señor de la Misericordia dice: yo confío en ti. Entonces, no obstante mis adversidades, me tomé de la mano de Dios y gracias a Él estoy saliendo adelante. Después de escuchar esto, la señora de la familia Muégano entendió cómo es la realidad y pasó también a compartir su testimonio. En síntesis dijo: ahora entiendo por qué Dios nos pide amarlo a Él por encima de todo y de todos, porque todos nos pueden fallar, porque todo nos puede fallar, porque nuestros seres queridos se pueden morir o las cosas materiales dejarnos de repente. Pero si estamos tomados de la mano de Dios, no nos derrumbaremos. Todo es pasajero, todo es fugaz e incluso las personas más buenas pueden volvernos la espalda o morir. Por lo que si las ponemos como nuestro sostén principal, como nuestra razón para vivir, corremos el riesgo de que cuando nos fallen, que cuando ya no estén, cuando se vayan, no tengamos de dónde sostenernos, dijo la señora, como me pasó a mí. Con esto nos queda claro que podemos amar a nuestros padres, por supuesto, a nuestros seres queridos, pero no ponerlos como nuestro principal sostén o motor de vida, porque nuestros padres van a morir. Nuestra pareja puede morir o puede dejarnos. Nuestra salud puede desaparecer de un momento para otro. Nuestros bienes en un momento también pueden desaparecer. Y ahora, para entender que seguir a Cristo implica ciertas exigencias e incluso momentos difíciles que implican cargar la cruz de servicio y amor, voy a contar un cuento porque hace mucho que no explico la homilía con un cuento y en esta misa hay muchos niños que quieren también saber del cuento. Así que vamos a escuchar este cuento que se llama, aquí está, en la página 275 de mi libro, Mirando la cartera. Pongan atención, niños. Grisel acompañó a su mamá al supermercado porque necesitaba comprar provisiones. En la entrada observó que su mamá contaba con cuidado el dinero de su cartera. Entonces la niña preguntó: ¿para qué lo cuentas? Ella le explicó: es bueno saber cuánto podemos gastar, así no tomamos cosas que no podemos pagar. Mamá e hija eligieron lo necesario y llegaron a las cajas para pagar. Ahí Grisel vio a una señora que no pudo pagar todas las cosas que llevaba en su carrito. Con eso comprendió mejor las palabras de su madre. Ya en casa le dijo a su mamá: mamá, necesito un vestido para la fiesta mexicana del mes de septiembre. La señora sacó de un cajón varios retazos de tela y los midió. Grisel preguntó nuevamente: ¿para qué los mides? La mamá le explicó: necesito saber si la tela es suficiente. Si no lo hago, el vestido podría quedar incompleto o con parches de otro color. El día de la fiesta, Grisel recordó aquellas palabras cuando vio que una de sus compañeras tenía un vestido con parches de otro color. Una semana después, Grisel acompañó a sus padres a visitar a su tío Leopoldo. Ahí descubrió que la construcción de la casa estaba incompleta. Preguntó la causa y el tío Leopoldo reconoció: inicié la construcción sin ningún plan. No hice cuentas. Pensé que me alcanzaría el dinero y me quedé a la mitad. La niña descubrió que su mamá era más sabia que su tío, porque ella sí había contado su dinero y medido la tela antes de hacer las cosas. En cambio, el tío no había tenido el cuidado de calcular sus gastos. Después de la comida, el tío Leopoldo los invitó a cortar manzanas y llenaron varios costales. Cuando los iban a subir a una camioneta, el papá de Grisel calculó su peso y, para no hacerse daño, levantó con cuidado cada costal.
En cambio, el tío Leopoldo quiso presumir su fuerza, levantó rápidamente un costal y gritó de dolor por un daño que se ocasionó en la espalda. Tiró la carga y todas las manzanas rodaron por el piso. Grisel descubrió que su papá sí calculaba el peso de las cosas, a diferencia de su tío Leopoldo, que actuaba como el Borras, sin calcular ni pensar las cosas. A la semana siguiente, Grisel fue invitada para representar a su escuela en una competencia de natación. Antes de aceptar la invitación, la niña se metió a la alberca y le pidió a su maestra: «Maestra, ¿podría medir el tiempo que tardo en recorrer la alberca nadando a toda velocidad?». Cuando la niña supo el resultado, aceptó competir y ganó la prueba. El domingo siguiente, la pequeña y su familia acudieron a la misa para niños. El Evangelio decía: «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo». El sacerdote, después de leer el Evangelio, preguntó: «¿Alguien sabe qué significan estas palabras?». Grisel levantó la mano y todos voltearon a verla. Ella respondió: «Mi mamá revisa cuánto dinero tiene para comprar y también cuánta tela tiene para hacer un vestido. Mi papá calcula sus fuerzas antes de cargar un costal con manzanas. Antes de competir, yo mido mis posibilidades». Cristo nos advierte que para seguirlo necesitamos esfuerzo y disponibilidad. Si alguien quiere seguir a Cristo, pero no tiene en su cartera espiritual el suficiente esfuerzo, no le alcanzará para seguirlo. Si alguien quiere vestirse con las virtudes de Cristo, pero no le alcanza su tela de fe, no podrá hacerlo. Si alguien quiere ayudar en las necesidades de los demás, pero no tiene la suficiente fuerza en su generosidad, no podrá hacerlo. En otras palabras, no se puede seguir a Cristo como el Borras. Es necesario preguntarnos si podremos cumplir lo que Él nos pide. De lo contrario, lo seguiremos a medias y seremos cristianos mediocres. Todos los que estaban en la iglesia aplaudieron las palabras de la niña, porque en una forma sencilla y comprensible explicó lo más importante del Evangelio. Y tenía razón la pequeñita. ¿Cuánta gente dice quiero ser cristiano? Y resulta que no se casan por la iglesia, no tienen en su cartera espiritual lo necesario para seguirlo. ¿Cuánta gente dice yo quiero ser cristiano y no asisten a la misa dominical? Yo quiero ser cristiano y no leen la Biblia, no se saben los mandamientos, no se saben las obras de misericordia y dicen que están siguiendo a Cristo. Pues yo creo que lo están haciendo como ese personaje de la televisión que se llamaba el Borras, porque hacía las cosas simplemente por hacerlas y claro, todas le quedaban mal. Seguir a Cristo es algo serio, implica un compromiso, implica seguir los mandamientos, implica acercarse a los sacramentos y no todo mundo está dispuesto a hacerlo. Así que yo los invito a que veamos en nuestra cartera espiritual si nos alcanza para seguir a Cristo.